Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Jorge, Luis, bienvenidos. Vamos a seguir hablando acerca del fruto del amor. Hoy vamos a hablar acerca de la paciencia. La primera característica del amor es la paciencia, según está citado, ¿no es cierto? La paciencia es posible y es necesaria, solo que Elohim creó el tiempo, ¿no es cierto? Solo por ese motivo es que es necesaria, porque si no existiera tiempo, no sería necesaria la paciencia. Usualmente medimos la paciencia en términos de tiempo, ¿sí? ¿Cuánto dura la paciencia, por así decir? Sin embargo, la paciencia es en realidad medida por la fidelidad. La fe es eterna, pero la fidelidad es el trabajo de la fe durante un periodo de tiempo. La raíz hebrea amán es un verbo que significa creer, ¿sí? Es decir, ser fiel y confiado. No es un acto momentáneo, ya que aunque debe tener un punto de partida, también tiene resistencia en el tiempo. Por lo tanto, tiene la cualidad de ser fiel y tal fidelidad es la medida de la paciencia. El libro de Ibrín tiene mucho que decir acerca de la paciencia y la resistencia. El comienzo de la fe hace que uno sea creyente, ¿no es cierto? Pero la paciencia del creyente, medida por la fidelidad, hace que uno sea un vencedor. Debido a que la paciencia es la cualidad más importante del amor, en lo que concierne a la lista de Shaul, porque el amor es un requisito para ser un vencedor, podemos concluir que los vencedores son aquellos que han aprendido la paciencia. Pero estas lecciones no pueden aprenderse rápidamente porque la paciencia requiere tiempo. ¿Tiempo para qué? Bueno, veamos el ejemplo de Abraham, ¿no es cierto? Que recibió la promesa de Elohim, pero luego esperó muchos años antes de que naciera el hijo prometido. Incluso entonces su hijo Yitzhak fue solo el primer fruto de la promesa. De hecho, Yitzhak fue solo un tipo del primer fruto, ¿no es cierto? Porque el primer fruto final fue Mashiach. Y en aquel momento apenas Yahweh estaba plantando la primer semilla humana, para su debido tiempo mezclarse con ella y producir el primer hombre Elohim. Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿cómo podemos despreciar el día de los pequeños comienzos? Sí, ahora que podemos mirar hacia atrás a través del tiempo y ver el cumplimiento progresivo de la promesa de Elohim. Cuando miramos hacia atrás, dentro de todo parece fácil, pero mirando hacia adelante, las cosas no son tan simples y la paciencia es requerida. Si no fuera por el registro de las escrituras, el nacimiento de Yitzhak habría pasado inadvertido en los archivos internacionales de las naciones. Obviamente era un bebé más naciendo, sin embargo su nacimiento cambió el futuro del mundo. Muchos de nosotros hemos recibido promesas de Elohim. Desde luego, no todo lo que percibimos como promesas son promesas reales, ya que nuestro discernimiento a menudo es erróneo y nuestra comprensión a menudo demuestra ser muy carnal, ¿no es cierto? Y entendemos ciertas cosas como que sí y después no es lo que habíamos entendido, ¿no es cierto? Sin embargo, muchos han recibido promesas genuinas de Elohim, ¿sí? Que asumimos al principio deben cumplirse de inmediato. Eso es lo primero que pensamos. Pero el tiempo se retrasa y el retraso da luz a la desesperación o a la paciencia. Una de dos, ¿no es cierto? O a la desconfianza sobre uno mismo, la propia comprensión y también la desconfianza sobre Yahweh el mismo, ¿no es cierto? O sea, pueden generarse muchas cosas. Muchos de nosotros, entonces, tenemos este tipo de reacción cuando hemos recibido una promesa y de repente nos encontramos con que tenemos que esperar, pensando que ya lo teníamos en la mano. A veces las promesas de Elohim se cumplen en la siguiente generación, incluso miles de años después, ¿no es cierto? Sabemos, hay muchas promesas en las escrituras. Por ejemplo, la promesa dada a Abraham, justamente. Los beneficiarios de sus promesas son aquellos que tienen fe y son fieles. Esos son los hijos y herederos de Abraham, como dice Galut ya en el capítulo 3. Estos están bendecidos con Abraham el creyente, dice. Para ser herederos de Abraham uno debe seguir su ejemplo, evidentemente. Los que son de fe son los hijos de Abraham y no los que pueden reclamar su descendencia física si pudieran, ¿no es cierto? Hola Carla, bienvenida. A la mayoría de nosotros se nos ha enseñado acerca de la fe de Abraham, ¿no es cierto? Y creemos que somos hijos suyos, ¿no es cierto? Al aceptar a Mashiach y aceptar seguirlo. Pero Abraham estaba calificado porque creyó la promesa de Elohim, no porque él mismo le hizo una promesa a Elohim, no fue él el que le prometió nada. O sea, básicamente, esta es la respuesta para las personas que preguntan, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Nada.
Nada. La salvación está delante de nuestra nariz siempre. Esa es la cuestión. Basta que la tomemos y que nos la pongamos, por así decirlo, ¿cierto? Porque ya fue realizada toda y por completo. Pero no dudó de la promesa de Elohim por falta de fe. Al contrario, su fe se fortaleció reconociendo que el Elohim le decía la verdad, plenamente convencido de que él podía cumplir lo que había prometido. Por esa razón se le contó como justicia. Pero no solo para él se escribió que se le contó, sino también para nosotros, a quienes se nos habría de contar, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos y a Yahshua, nuestro Maestro, a quien entregaron por nuestras transgresiones y resucitaron para declararnos justos, dice Romanillín en el capítulo 4. Abraham creyó que Elohim podía cumplir su promesa, ¿no es cierto? Aunque parecía imposible realmente. Esa es la fe bíblica. Aquellos que no creen verdaderamente esto encuentran que es necesario ayudar a Yahweh a cumplir su promesa, ¿no es cierto? Dar una ayudita. Piensan que la promesa solo se puede cumplir con la ayuda del hombre, la cooperación, ¿no es cierto? Elohim generalmente no nos permite cooperar hasta que nos damos cuenta de que solamente estamos estropeándolo todo. Cuando nos damos por vencido y le decimos, me rindo, hacelo vos, entonces nace la fe en Elohim y no en nosotros mismos. Si definimos la cooperación como ayudar a Elohim, entonces eso indica una falta de fe, ¿sí? Si definimos la cooperación en términos de responder a lo que Él ha iniciado, entonces nuestras acciones simplemente dan evidencia de nuestra fe en lo que Él ha prometido cumplir con el consejo de su propia voluntad. Es completamente diferente, entonces depende de la definición, ¿no es cierto?, que entendamos y de la postura que adoptemos. Si simplemente empezamos a caminar en las buenas obras que preparó de antemano, que son las que preparó para Adán, ¿no es cierto?, entonces demostramos nuestra fe porque dejamos de preocuparnos por una salvación que ya hemos recibido y que Él asegura que ni siquiera Él mismo nos quitará, porque la promesa no depende de nosotros sino de su palabra. Él juró por sí mismo que salvaría al mundo. La promesa inicial fue a Adán y Jabá, se repitió a Noaj antes de ser legalizada finalmente con Abraham. Y si dudamos de nuestra salvación, estamos diciendo que no confiamos en Él. Por lo tanto, la cooperación puede ser evidencia de fe o de falta de fe, como vemos. Depende de cómo definamos el término y cómo lo implementemos. La paciencia, entonces, es una vida de fe, en la que nos vemos a nosotros mismos como respondedores y no como iniciadores. Nosotros no iniciamos, nosotros respondemos. Ya no soy yo, sino Mashiach que vive en mí, ¿no es cierto? Solo soy un cuerpo en el cual Él se manifiesta, un guante, ¿no es cierto?, sobre su mano. El guante la mano mueve al guante y no el guante a la mano. No tengo más confianza en la carne, porque mi carne no mora ni nada bueno, ¿no es cierto? No tiene nada de bueno. Aparte de Mashiach, no puedo hacer nada. Así que la paciencia es la principal expresión del amor. La paciencia tiene una nariz larga. La palabra para paciencia en Corinthiim Aleph es macrotumeo en griego. La palabra macro significa largo, ¿no es cierto?, grande, y tumeo es tumos, que es de donde obtenemos nuestra palabra para la glándula del timo, por ejemplo. La palabra significa ira o pasión, ¿no es cierto? Es una cosa que irritado, ¿no es cierto? Entonces, paciencia o macrotumeo es la capacidad de pasar mucho tiempo sin reaccionar con ira o pasión. Una persona paciente simplemente no reacciona a las circunstancias externas, sino a la motivación interna del Ruach. Esta palabra griega se usó en la traducción de la Septuaginta en Shemot 34 y en Bamidad como el equivalente del hebreo Arek Af. Las traducciones normalmente ponen lento para la ira en esa frase, ¿no es cierto? O algo similar siempre, aunque la traducción literal es de nariz larga. Esa es la traducción, eso es la expresión original. La idea es que la nariz o las fosas nasales se abren cuando uno está enojado, ¿no es cierto? Y la persona bufa, larga aire, ¿no es cierto? Una persona respira de manera pesada cuando surgen las emociones. Pero uno que es de nariz larga, por así decir, es lento para ser afectado emocionalmente. Por lo menos por ese sentido, en ese sentido la persona es paciente. Debido a que la paciencia es un fruto del Ruach, es evidente que no es un fruto
fruto de la carne. Hay una diferencia en la calidad de la paciencia entre uno que es carnal y uno que es espiritual. El hombre carnal puede aprender paciencia, ciertamente, y resistencia a través de la autodisciplina, pero el hombre espiritual recibe paciencia de las disciplinas de Elohim. El patrón para esto se discute en el libro de Ibrim en términos de las pruebas de Israel en el desierto. La mayoría de los israelitas carecían de resistencia y por lo tanto no recibieron las promesas. La impaciencia carnal y la paciencia espiritual. La paciencia piadosa es una cualidad de la semilla santa que ha sido engendrada en nosotros por su ruach, que está creciendo, ¿sí? No es naturalmente una cualidad de la semilla carnal por la cual fuimos engendrados por nuestros padres terrenales. Como dice Kefa Aleph en el capítulo 1, pues han nacido de arriba, o sea, genao, que es engendrados, han sido engendrados de arriba, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Elohim que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Yahweh permanece para siempre. Este es el mensaje de la buena noticia que se les ha anunciado. Aquí Kefa nos dice que la palabra de Elohim es la semilla divina que nos ha engendrado, ¿sí? Y por lo tanto somos nuevas criaturas en Mashiach. El hombre viejo, como Shaul describiría a nuestro hombre de carne, ¿no es cierto?, fue engendrado por una semilla corruptible que tiene poca resistencia, porque es como la hierba y las flores que se marchitan y caen al suelo en un mismo día. El nuevo hombre, sin embargo, ha sido engendrado por el Ruach a través de la semilla incorruptible e imperecedera de la palabra de Elohim. Por lo tanto, permanece para siempre. Si hemos sido engendrados por el Ruach, ya no somos la persona que nuestros padres trajeron a este mundo. En realidad hay dos personas en lugar de una sola y luego tenemos la oportunidad de declarar ante la corte divina un cambio de identidad del viejo hombre de carne al nuevo hombre espiritual que ha sido engendrado por la semilla de la palabra, ¿no es cierto? Esta es una declaración legal de identidad. En otras palabras, ir ante la corte divina es un acto espiritual de ley y eso se realiza a través de la declaración de aceptación de Mashiach. Estamos haciendo una declaración legal, ¿sí? Es como, ahí es cuando recibimos la filiación y estamos siendo realmente adoptados. Luego el bautismo será una confirmación de lo mismo ante el mundo físico. El hombre espiritual que Shaul describe en Corintiyim Aleph en el capítulo 2 tiene todas las cualidades de amor que ha recibido de su Padre Celestial. Esto incluye la paciencia, porque el hombre espiritual, Mashiach en nosotros, ¿sí?, tiene el poder de resistir hasta el fin. En ese sentido, cuando hablamos de aprender a tener paciencia, debemos entender que todas las características del amor ya residen en esa semilla que recibimos y que debe estar creciendo y madurando en cada verdadero creyente. El problema entonces es que parece que perdemos el rastro de nuestra nueva identidad, ¿sí? A la mayoría de los creyentes no se les enseñan estos principios básicos de la filiación, por lo que después de ser engendrados por Elohim, continúan identificándose con su hombre carnal. Nadie les enseña a desarrollar el espiritual, por lo tanto siguen manejándose con el carnal, que es bastante fuerte y está bien presente, ¿no es cierto? Su enfoque está en reformar la carne, normalmente, en lugar de vivir por su nueva identidad. Todavía se identifican entonces con su ser carnal, su familia terrenal, la raza, cultura, todas las cosas antiguas, ¿no es cierto?, pensando que esta vieja identidad ahora ha sido salvada y bendecida por Elohim. Y sabemos que no es así. El viejo hombre fue sentenciado a muerte en el tiempo de Adán. Eso no va a cambiar, porque ese es el veredicto divino del pecado de Adán, que se ha transmitido a todas sus generaciones y también ha afectado a toda la creación. Pero Elohim en su misericordia ha preparado otro camino a la inmortalidad. Viene a través de un nuevo comienzo, un nuevo engendramiento, ¿sí?, en el que podemos ser engendrados por otro Padre y por lo tanto llegar a ser hijos de Yahweh. Mediante un cambio legal de identidad podemos convertirnos en nuevas criaturas, ya no identificadas con padres carnales y antepasados, sino identificada por nuestro nuevo Padre, que es el propio Yahweh. Para esto no solo es necesario que recibamos el cuerpo, la identidad, ¿no es cierto?, nuevo, sino obviamente que nuestro viejo hombre muera literalmente. Por eso solo se recibirá la promesa plena cuando el juicio muestre el mérito, ¿no es cierto?, en la resurrección, porque es necesario primero morir.
El hombre de esta nueva creación, un hijo de Elohim a través de la semilla de la palabra, entonces, tiene el mismo carácter que se encuentra en Yeshua HaMashiach, porque la semilla se reproduce según su especie. De manera que si recibimos la semilla de Mashiach, solo Mashiach puede nacer en nosotros. Hola Marco, hola Viri, hola Andrés, bienvenidos. Entonces, solamente lo mismo que está dentro del fruto, dentro de la semilla, puede llegar a reproducirse. No es Yahshua HaMashiach a partir de que esa semilla está plantada. Es Esteban Mashiach o Carlos Mashiach o María Mashiach o quien sea, pongan su nombre adelante, Mashiach atrás, ¿no es cierto? Porque todos nosotros fuimos engendrados de acuerdo con el mismo patrón por el cual Yahshua fue engendrado en la Virgen Miriam. El cuerpo no puede ser inferior a la cabeza en su naturaleza, tiene que tener exactamente su misma esencia, o resultaría inadecuado para él. O sea, que estamos en camino, ¿no es cierto? No sabemos que no ha sido terminado el asunto, pero no será nada de calidad inferior a Mashiach mismo. El hombre de nuestra nueva creación nunca reemplazará a la cabeza, nunca, que quede claro, no se trata de ahora vamos a ser dioses, ¿sí? Pero ciertamente es el cuerpo de Mashiach, que tiene el mismo ADN del mismo Padre, ¿sí? El ADN de Elohim es amor. Por lo tanto, todas las características del amor en Corintiyim Aleph 13 ya están dentro de su nueva creación, el hombre, en semilla. En la semilla vienen todas esas características. Nuestra misión es primero permitir que la palabra de Elohim engendre a Mashiach, ¿sí? Y en segundo lugar, recibir y aceptar esta nueva identidad. Y en tercer lugar, caminar de acuerdo con esa nueva identidad. Si hacemos esto, entonces no cumpliremos los deseos de la carne. El verdadero heredero. Las personas religiosas buscan entrenar a su viejo hombre de carne para ser lo suficientemente buenos para ser salvos. La mayoría siempre expresa el mismo error. No soy merecedor. Novedad, ¿no es cierto? Nadie lo es ni lo va a ser nunca. Esa es la realidad. Pero no son los merecedores los que necesitan un indulto, sino justamente los que jamás podrían hacer nada para merecerlo. Muchos creen erróneamente que el hijo de la carne puede ser un heredero en el reino y que es elegido, pero la carne nunca heredará, ¿no es cierto?, el reino. Esperan que el Ruach HaKodesh pueda perfeccionar al viejo hombre de la carne. No es malo someter a la carne o impedir que haga el mal. Es correcto, es la parte de someter el alma y al madero, lo cual somete a la carne, ¿no es cierto? Pero es mejor considerarlo muerto, ¿no es cierto?, y caminar de acuerdo con la propia identidad celestial, porque esa es la verdadera forma de vida creyente, como la de Mashiach. Es decir, no alcanza con reprimir las partes malas que tengamos, ¿no es cierto? Ese es el primer paso y nada más. En el comienzo de una situación, ¿no es cierto?, de algo que necesitamos corregir, lo primero que hacemos es empezar a obedecer con o sin ganas, ¿no es cierto? Vamos haciendo las cosas pero sin ganas, para que de a poco se vaya incorporando la costumbre y se haga de manera natural y agradable. Eso es una disciplina que lleva tiempo. La paciencia, entonces, es el funcionamiento del amor durante un periodo de tiempo, comenzando con un veredicto de la corte divina por el cual recibimos un cambio de identidad. La paciencia se ve en el crecimiento espiritual de una persona y en el avance de la inmadurez a la madurez. Es el camino realmente a la inmortalidad, iniciando por la palabra de verdad que nos engendró a través de Pesaj y que ahora nos enseña la paciencia a través de Shavuot y que culmina en el cumplimiento de Sukkot. Los tabernáculos son el momento en que la palabra que está dentro de nosotros, después de haberse desarrollado completamente, se manifiesta al mundo. La palabra se está haciendo carne en nosotros, carne en cuanto que se está encarnando realmente, no asumiendo la carne de nuestros padres terrenales, sino carne nueva como debe ser, una expresión de nuestro Padre Celestial. Así que corramos la carrera de la vida con paciencia, seamos lentos para reaccionar a las provocaciones del mundo, ganemos fuerza y madurez al permitir que Mashiach sea nuestro verdadero yo. Al final recibiremos la corona de la vida reservada para los vencedores, y esa nueva creación, nuestro nuevo hombre, heredará el reino y gobernará con Mashiach por 1000 años y luego más allá también. Bueno, habiendo terminado, los dejo acá y vamos ahí a pasar a Skype para tener la reunión conjunta. Voy a dar por encerrado acá y los espero allá.